Ya estamos de vuelta y nos queda el tramo final del programa. Le damos paso a nuestra sección de La Calle Opina con los testimonios de los ciudadanos y las ciudadanas recogidas esta semana. Como siempre que salimos a la calle, hoy también comprobamos no solo la pluralidad de opiniones, sino también el convencimiento y la clarividencia de muchos ciudadanos. Así pues, preguntados por el resultado de las pasadas elecciones del 22 de mayo, la gran mayoría considera que el resultado era totalmente previsible. Bueno, normalmente temos o que merecemos. Se a xente votou eso, pois non hai que facerlo. Un desastre, pero é o que hai. Estoy encantada, fue la alegría mayor de mi vida que llevé. Pues yo creo que era previsible. Pues que superó lo previsto, ¿no? Me parece eso. Esperado. No sé si justo o injusto porque las cosas, pero yo creo que era lo esperado. Quizá haya provocado toda esta situación, lo de la crisis y estas situaciones económicas que nos encontramos. Non me gustou moito, pero se esperaba. Fantástico. Los gallegos coinciden en que es la gestión de la crisis lo que ha provocado la derrota de la izquierda, pero no por ello hay unanimidad en la necesidad de que Zapatero convoque elecciones antes de agotar su legislatura. Inmediatamente. Ahora mismo. Y conste que no somos del PP, ¿eh? Yo no. No. Eso no lo pienso. Inmediatamente. Máis que nada para darlle o goberno a esa xente a ver se goberna en crisis como eles pensan. Eu convocaría mañá mismo. Yo ya hace mucho tiempo que estoy convencida. Si tuviera un poco de dignidad, ahora se iba. Inmediatamente. Por lo que supone de desgaste y que vamos cada vez peor. No, no creo. Yo creo que sí, en mi humilde opinión, porque bueno, hay que saber perder y... No. Queda un año, ¿no? Pues eso es discutible, porque en realidad también hubo una abstención de un 37, un 40%, creo. También existe disparidad de criterios en cuanto a los pactos postelectorales, aunque la mayoría de los encuestados consideran que el acuerdo entre partidos no representa directamente la voluntad popular e incluso que esto se resolvería con una modificación de la ley electoral. Yo entiendo que el partido que más votos tenga es el partido que más representa a los que han votado. A mí me gustaría que gobernara el que más votos tuviese. Non debía haber partidos, non debía haber nada disso. O que tenía que haber era un sistema electoral distinto no que a proporción de votos fora correspondiente cos diputados. O sistema do é unha auténtica merda, tal como está posto. Ou en un goberno, un partido que saca un montón de votos e que teña unha representación mínima non ten sentido. O sistema electoral que hai que cambiar non é o bipartidismo nin outra cousa. Ten que haber pluripartidismo, non bipartidismo. Pluri. Cantos máis partidos hai representados, mellor para todos. Mal. Yo creo que... Vamos a ver. Esto es como una pelea. Si dos se pelean, pues bien. Pero si hay uno tercero que vaya a favor de uno, entonces lógicamente uno sale perdiendo. O sea que yo estaría a favor de que gane el que más votos sacó. Yo creo que estoy con los que piensan, con los que opinan que debía de gobernar la mayoría. El que tenga la mayoría, sencillamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con mi partido. Bueno, cuando hay bipartidismo, cada uno no salían entre ellos dos, ¿no? Usan a los pocos partidos que hay sueltos, ¿no? Hombre, yo creo que debía gobernar el que más votos saque. Pero bueno, los tripartitos están ahí y es lo que se hace. Debía gobernar el que más votos tiene, eso está claro. Los bipartidos han sido verdaderos fracasos. Los gallegos están ahora a la espera de que se constituyan los nuevos gobiernos municipales y que estos comiencen a trabajar para resolver los problemas que afectan a sus vecinos. Esta es la valoración de la postelecciones, la valoración de la calle de esta misma semana. Ahora espero las suyas. Señor Gómez. Bueno, antes hablábamos de las leyes, de que gobierne el más votado. Hemos escuchado que la calle ha opinado en mayoría que debe de gobernar el más votado, por lo tanto, bueno, supongo que vamos a acabar teniendo... Esta es una encuesta que no tiene un valor científico real, pero bueno, dentro de lo que hemos escuchado del programa parece que el tema de lo de la lista más votada
a medio y largo plazo va a dar mucho más que hablar en el debate político. La gente también dijo que esperaban que el resultado era el esperado, es decir, que la gente se manifestó en contra de la crisis económica, la gente se manifestó en contra de quien negó la crisis económica y la gente evidentemente ya está cansada de un gobierno que no para de engañarnos, de decirnos hace 3 meses que no íbamos a llegar a los 4 millones de parados, después de decirnos un mes después que no íbamos a llegar a los 5 millones de parados y ver que la situación económica no tiene una solución por parte de los que actualmente nos están gobernando en España. Evidentemente la gente se ha manifestado en contra de quien está llevando las riendas del gobierno central y de todo el Partido Socialista y por eso pues no es solo que ganásemos en Galicia, sino que se ganó en la mayor parte de España por parte del Partido Popular. Ha sido una reacción lógica y ahora lo que toca es demostrar a la gente que sabemos gobernar y que sabemos aplicar fórmulas para salir de esta crisis. ¿El Bloque Nacionalista Galego comenzará a trabajar para cambiar esta tendencia dentro de 4 años? Bueno, tendremos autonómicas antes, citas electorais antes, vamos a ter eleccións xerais, as que nos tamén nos presentamos e aspiramos non só a manter a nosa representación, sino a fortalecela. E é evidente que nos, bueno, pues, temos moi bons resultados en algúns concellos, porque, bueno, as visións non son, nin os resultados son planos, non? En Pontevedra, que era a única alcaldía nacionalista nunha cidade, non só a mantemos, sino que ademais incrementamos en 4 escanos e creo que con unha diferencia de voto co Partido Popular de 100 votos. Bueno, pues pareceme que é un resultado que tamén indica que hai un traballo que se refrenda, non? Eu, en todo caso, o que non estou de acordo é que este fora o resultado esperado nas eleccións. Eu creo que o Partido Popular aspiraba a ter máis alcaldías nas cidades e a ter todas as deputacións, e que mesmo, se analizamos o resultado que tivo no noso país en relación co resultado de todo o Estado, pois esa subida, é certo, isto non, a mí me pareceme que eles internamente eso tamén son conscientes de que é así, por moito que se ría o señor Alejandro Gómez, eles aspiraban a ter a alcaldía de Vigo, eles aspiraban a ter a alcaldía de Lugo, a alcaldía de Ourense e as 4 deputacións. Eu, desde logo, recoñezo que o Partido Popular ten moi bons resultados en algúns lugares, que tivo, ademais, maiorías en moitos sitios, pero, bueno, o que é evidente que vendo o panorama que hai no conxunto do Estado español en Galiza, decir que todo é uniforme, pois non é así, non? E estas cuestións de os cidadáns opinaron que non queren, bueno, hai cidadáns que opinaron que refrendan ao Partido Popular, hai outros cidadáns que refrendan ao BNG e outros cidadáns que refrendan ao Partido Socialista. E en todo caso, hai unha parte de voto que se vai a abstención, que se vai o voto en blanco, que se vai o voto nulo, que eu creo que nós temos que tomar nota de ese castigo e traballar para recuperar a confianza desas persoas, pero, bueno, isto non son, as sociedades non son únicas, nin de pensamento único, afortunadamente. Non sei se quere unha última intervención. Aclarar por qué me reía, ¿no? Cuando decía que no habíamos conseguido todo lo que esperábamos. Evidentemente nadie consigue todo lo que espera, pero que esto me haga esta observación, pues Ana Pontón, del Bloque Nacionalista Gallego, me resulta simpático, porque esto es como si en el fútbol, quien perdió la Liga, perdió la Champions, le dice a quien ganó la Liga y la Champions que no ganó la Supercopa y que por eso fracasó en esa temporada, pues usted permítame que nos riamos un poco, ¿no? Eu non dicen que fracasárades. Me parece que es para reírse un poco. Yo lo que sí puedo decir es que nosotros estamos satisfechos en Galicia de los resultados en el territorio, primero porque los hemos mejorado, eso es evidente, no hay más que ver la cantidad de azules que hay en victorias del Partido Popular, y en segundo lugar porque estamos comprobando cómo tenemos un líder que es sólido, un líder que es carismático, un líder que además, pues yo que he sido pues el responsable de la organización de la campaña, nos hemos visto desbordados en cuanto a solicitudes de presencia de lo que es nuestro presidente del partido en todo el territorio. Y lo que también estamos viendo es que el partido ha asumido lo que es el modelo de gestión del presidente de la Xunta de Galicia, y ahora los que van a asumir una vez más la responsabilidad de gobernar, pues van a aplicar ese mismo modelo que es el que por el momento le gusta a los gallegos y a las gallegas.
Bien, nos hemos centrado de manera monográfica en las elecciones municipales gallegas del pasado domingo, pero fuera de Galicia suceden otras cosas de también muchísimo interés. Hemos elegido 3 de ellas, 3 titulares para que ustedes nos den su valoración. Está con nosotros Nuria, que es redactora de Popular Televisión. Nuria, adelante con ese primer titular. Pues tras los bajos resultados obtenidos en las elecciones autonómicas y municipales, ya son muchos los que se han pronunciado. De hecho, es el Lehendakari Patxi López que pide la celebración urgentemente de un congreso desobedeciendo los criterios de José Luis Rodríguez Zapatero, que pretende ir a las primarias de marzo del 2012. ¿Qué es lo que opinan de esta diversidad de opiniones dentro del Partido Socialista? Nuria, antes de que den su valoración sobre este tema, saben todos ustedes que Carmen Chacón, que era candidata, utilizo el pasado, el pretérito, porque tenemos el vídeo con el anuncio de Carmen Chacón de que renunciaba a la candidatura a las primarias y lo vemos ahora mismo. Hola, muy buenas tardes. Comparezco ante ustedes para anunciarles que he tomado la decisión de no concurrir a las elecciones primarias para elegir el próximo candidato a presidente de Gobierno para las elecciones generales de 2012 del Partido Socialista. Bien, esas eran las palabras de Carmen Chacón, emocionada, nerviosa, titubeante, ¿no?, al anunciarlo. Señora Pontón, ¿a usted qué le parece? ¿Cómo ve el panorama o cómo interpreta este acto de última hora, digamos? Porque la ejecutiva es, entiendo que el sábado, ¿no?, y hay una reunión de los varones del Partido Socialista mañana con Zapatero, ¿no? Bueno, creo que é un xesto que en todo caso a ela non lle vai a perxudicar, sexa cal sexa o escenario, non? Eu creo que en todo caso debemos de ser cautos e cautas a hora de facer valoracións do que son procesos internos nunha organización que eu creo que hai que respetar e en todo caso deben de ser outras persoas as que opinen e non, bueno, pois neste caso eu que represento a outra forza política. ¿A usted, señor Gómez, qué le parece? ¿Cree que es un golpe de Estado interno de Rubalcaba o cree que es una decisión Nosotros tampoco personal? Somos muy proclives a valorar los líos internos de los demás. Lo que sí observamos es que dentro del Partido Socialista es evidente que les molesta que es su líder actualmente, Zapatero. Es decir, no saben ya qué fórmula adoptar para que cuanto antes se marche mejor. Lo vimos en la jugada que hicieron antes de empezar las elecciones municipales y autonómicas, anunciando de bombo y platillo que no se volvía a presentar. Ellos pensaban que al anunciar esa retirada se iba a amortiguar la caída, ellos calculaban la caída. Supongo que el señor Pepe Blanco, que fue el director de campaña, pues haría una dirección de campaña y una estrategia de campaña para intentar salvar la mayor cantidad de muebles posibles. Finalmente eso no fue así y eso evidentemente genera dentro de un partido político pues una convulsión, una crispación que sus capítulos los iremos viendo día a día. Ahora, al ver la renuncia de la señora Chacón a ser candidata a las primarias, pues supongo que el escenario dentro del Partido Socialista ha cambiado, porque ahora tendrán que decidir más bien si adelantan las elecciones o no. Nosotros, como todo el mundo sabe, preferimos que adelanten las elecciones. Es una situación que no solamente afecta al Partido Socialista, desde luego, afecta al país, porque afecta a la posible, ¿no?, el posible adelanto de esas elecciones. Nuria, el segundo titular, por favor. Pues sí, parece que España va a tardar en salir de la crisis porque, según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tendrán que pasar nada más y nada menos que 15 años para obtener una reducción del paro y colocarse en el 8,9% registrado ya en el 2007. ¿Qué opinan de esta valoración propuesta por este organismo? Son datos alarmantes, ¿no? A ver, eu creo que, bueno, eu tampouco creo demasiado que a OCDE nin o FMI nas súas análises sexan neutros. En todo caso, eu casi, sí, porque, bueno, creo que teñen fracasado en moitas ocasións, ninguén predecía esta crise económica, a pesar de que eles debían de saber ben cal era a situación do sistema financiero, non? A mí o que me parece que pon de manifesto este informe é unha tese que vemos defendendo desde o BNG, e é que con este tipo de medidas non vamos a sair da crise económica, que recortando salarios, recortando dereitos non se solucionan os problemas e que ou se encara con decisión un cambio
cambio de modelo económico, un cambio que ten que ir por a vía de darlle máis peso ao que son os poderes democráticos, a capacidade de intervención na economía, a controlar os mercados financeiros, ou claro, 15 anos con esta tendencia, pois creo que son desoladores, que vai haber moita xente que vai a pasar moi mal e que no medio de todo iso pois tamén se van a cargar moitas conquistas sociais moi importantes. Son desoladores sobre todo porque además da la impresión de que esto no está sujeto a un cambio político, ¿no? Que no está sujeto al ritmo de legislatura, sino que es un problema ya de carácter estructural, ¿no? Bueno, yo no conozco en detalle el informe de la OCDE, lo que sí tengo como visión es que España es un país que a nivel mundial ha perdido credibilidad, ha perdido prestigio, hemos perdido peso pues, económico y político en todo el mundo, y eso se debe al gobierno que tenemos y a la situación económica en la que estamos. Vemos todos los días cómo esas empresas o esas consultoras que se dedican a analizar o a marcar el nivel de riesgo de los distintos países para que puedan prestarle dinero, pues siempre nos ponen a España en los niveles de riesgo más elevados. ¿Eso qué significa a efectos de poder salir de la crisis económica? Que aquellos que tienen el dinero, que pueden invertir y que están interesados en invertir, pues en uno de los últimos países que están dispuestos a hacerlo en este momento es España. Y por eso supongo yo que salen esta clase de informes que son desoladores, que son pues muy malas noticias, y lo que viene a indicar es que tiene que haber un cambio de rumbo, porque aquí uno de los factores principales para salir de la crisis económica es volver a tener el factor confianza, volver a tener credibilidad en quien nos gobierna y que todo el mundo confíe en que las medidas son las correctas para que todo el mundo vuelva a invertir y a volver a sacarnos de esta crisis económica. Bien, pasamos al último titular, que creo que es un tema internacional, ¿no es así? Sí, nos vamos al panorama internacional porque posiblemente la ministra francesa de Economía y Finanzas, Christine Lagarde, asuma la dirección del Fondo Monetario Internacional, sustituyendo de esta manera a Dominique Strauss-Kahn, con el que Nicolas Sarkozy se saldría con la suya. Pero ¿a quién creen que dará España su apoyo? ¿A la ministra francesa o por el contrario se decantará un poco por el candidato mexicano y actual jefe del Banco Central, Agustín Carstens? Yo no soy un gran conocedor de las políticas a ese nivel, pero me parece, hace años, mi familia vive en México, soy hijo de inmigrantes en México, y hace años un expresidente de México quiso optar a la presidencia del FMI, finalmente se la acabaron dando a un europeo, a Rodrigo Rato. Me parece que quizás la tendencia, y lo digo siendo un absoluto desconocedor de las políticas, esos niveles que se la van a acabar dando a la ministra francesa. Inglaterra ya ha anunciado que apoyará a la francesa, ¿no? Bueno, eu creo que aquí está en xogo non que sexa ela ou outro, sino quen manda no ámbito do FMI, e está claro que Europa quere ter un peso que lle representa moito mellor pois esta ministra de Economía de Francia que darlle ese poder a América do Sul, ainda que, bueno, creo que non son as únicas claves que pesarán. Eu, en todo caso, creo que o FMI é unha institución que ten demostrado o seu fracaso e que creo que xoga un papel bastante negativo a nivel do mundo. Muy bien, pues nada más, señores, llegamos al fin de nuestro programa. Señor Gómez, muchas gracias por estar con nosotros aquí, por haber hecho un hueco en su agenda. Señora Pontón, una vez más le agradezco sus reflexiones y sus aportaciones. En todo caso, bueno, como mujeres nos tenemos que alegrar de que haya, por lo menos en su calidad de mujer, ¿no? Sí, eu sempre me alegro que as mulleres accedan a postos de pero directivos, creo ¿no? que tamén que hai que acordarse da gran maioría que son as traballadoras que siguen discriminadas e que en moitas ocasións isto non deixa máis que ser de un espellismo, que me parece moi ben, que estou de acordo con iso, pero sempre creo que deberíamos de pensar máis en como viven a maior parte das mulleres. Muy bien. Nuria, pues muchas gracias, te esperamos el próximo jueves, y a ustedes también les espero el próximo jueves, como siempre, a las 10 de la noche. Hasta entonces, muy buenas noches.